Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. Se quedó embarazada de un vagabundo que trajo de la calle. Todo el mundo se reía, y cuando el coche llegó a su casa, María se despertó a las 6 de la mañana, como de costumbre. Y no necesitaba despertador en todo el año, estaba acostumbrada a levantarse así en el instituto, cuando tenía que hacer muchas cosas antes de ir al colegio. Mamá entonces ya era bastante mala, casi no se levantaba, y para hacer cosas, sobre todo cuando vives en una habitación de un piso comunitario, era necesario. Por la mañana, si estaba previsto, María fregaba el pasillo, el baño, el suelo de la cocina, en general, todas las zonas comunes. Y los sábados y domingos podías encontrar abuelas, a una de las cuales María le compraba leche de cabra, y a veces requesón y nata agria de vaca. Sabía que todo esto es muy bueno para la salud y era capaz de persuadir a mamá para que comiera al menos un poco, bebiera al menos una gota. María también podía empezar a lavar la ropa con su madre por las mañanas. Pero lo más importante era que por las mañanas María preparaba la comida y la dejaba en la nevera hasta que volvía del colegio. No había tiempo para estar junto a los fogones después de ella, tenía que ir corriendo a trabajar. Negocio serio, a una colegiala, por supuesto, no se le podía confiar, pero un conocido lejano tuvo piedad y le permitió pararse, a comerciar en el mercado del contenedor de ropa interior femenina. María se despertó como siempre a las 6 de la mañana. Y no necesitaba despertador en todo el año, ya estaba acostumbrada a levantarse así en el instituto, cuando tenía que hacer muchas cosas antes de ir al colegio. Mamá entonces ya era bastante mala, casi no se levantaba, y para hacer cosas, sobre todo cuando vives en una habitación de un piso comunitario, era necesario. Por la mañana, si estaba previsto, María lavaba el pasillo, el baño, el suelo de la cocina, en general, todas las zonas comunes. Si había un fin de semana necesariamente corrió a la esquina de la calle, donde se zambulló los sábados y domingos podría encontrar abuelas, uno de los cuales María compró leche de cabra, y, a veces requesón y crema agria de una vaca. Ella sabía que todo esto es muy bueno para la salud y fue capaz de persuadir a mi madre a comer al menos un poco, beber al menos una gota. María también podía empezar a lavar la ropa con su madre por la mañana. Pero lo más importante era que por las mañanas María preparaba la comida y la dejaba en la nevera hasta que volvía de la escuela. No había tiempo para estar junto a los fogones después de ella, tenía que ir corriendo a trabajar. A una colegiala, por supuesto, no se le podían confiar asuntos serios, pero un conocido lejano tuvo piedad y le permitió estar de pie, comerciar en el mercado con un contenedor de ropa interior femenina. Hija, tienes que terminar 11 cursos, para entrar en el instituto, decía mamá casi cada vez que María volvía del trabajo. Terminaré, mami, respondía ella, por muy cansada que estuviera con una sonrisa inmutable. Y entraré. Y me haré médico. Tendrás tu propio médico personal, mamá sonrió, pero María leyó en sus ojos que no creía que fuera a vivir para ver ese momento. Y la propia María se dio cuenta de que lo más probable es que así fuera. La graduación de María no fue un cáncer, terminó su obra negra y en el día en que otros chicos bailaban y soñaban con una vida adulta feliz, María vio partir a su progenitora en su último viaje. Y al despertar a la mañana siguiente se sintió tan inmensamente sola que parecía que aquí, ahora el corazón se va a parar, simplemente no aguantará. Pero lo hizo. La psique del joven cuerpo aún se tambaleaba, no permitía tan simplemente desvanecerse, quedarse ciego y no hacer nada. María se levantó porque su madre habría querido que fuera fuerte, que estudiara, que siguiera viviendo pasara lo que pasara. No tenían parientes. Ninguno en absoluto. Porque mamá salió del orfanato, y el padre de María. Bueno, desde un punto de vista biológico existió una vez, pero luego. Mamá solo explicó una vez, le encantaba el vodka. Hasta la muerte, y María no volvió a hacer más preguntas. Habiendo formalizado su herencia de la habitación, la chica intentó al año siguiente entrar en la facultad de medicina,
pero suspendió los exámenes de ingreso. Solo le faltó un poquito. Fue como un mal presagio. María no encontró un lugar para salir. Resulta que el sueño de su madre no está destinado a hacerse realidad, pero entonces una chica, con la que intentamos entrar juntas y ella, por cierto, aprobó, sugirió que fueras, María, a la enfermería. Habrá un trabajo, y la experiencia, y el beneficio de las personas. Y luego, un poco más tarde entrarás. ¿Por qué perder el tiempo? Después de pensarlo, María estuvo de acuerdo. Y de alguna manera resultó que ella trabajó como enfermera durante 5 años. En un hospital muy corriente, ella ni siquiera trató de inscribirse más. Fluyó, pasó la vida cotidiana. Modestamente, tranquilamente, sin aventuras, pasiones, grandes cambios. Hasta que un día todo no dio la vuelta, María se despertó como de costumbre a las 6 de la mañana. Se estiró, entrecerró los ojos mirando el sol que entraba por la ventana a través de un hueco en las cortinas y se quitó la manta. El frescor que le abrazaba el cuerpo desde la tarde no cerró la ventana, pero sí la animó. La chica se levantó, se puso una bata, metió los pies en unas zapatillas mullidas con forma de caras de conejo y fue al baño. Los habitantes del piso comunitario dormían. Solo Diana, una madrugadora, murmuraba en la cocina. «Buenos días», le dijo a Marie cuando apareció en la cocina. «Buenos días», le respondió ella sonriendo y puso la tetera a calentar agua para el café. Hoy no le apetecía desayunar. Pero quería café, con leche condensada. La chica se sentó a la mesa, dio la vuelta a la lata y un chorrito espeso y cremoso se vertió en la bebida negra. Diana sacudió la cabeza y le acercó un plato con bocadillos de queso. «Gracias, no tengo apetito». «Tú no, pero él sí». Diana señaló con la cabeza el estómago de la chica. Las mejillas de María se inundaron de color. Y parecía que ya era hora de acostumbrarse a su posición y a que se hiciera notar ante los demás por una parte redondeada del cuerpo. Pero así estaba mal. En su vida no debería haber ocurrido en absoluto. Pero, un día pasó. «Oh, cariño», dijo Diana y volvió a su té, con la palma de la mano en la mejilla. «La vida es una cosa complicada. Todo puede cambiar. Pero nuestro deber es, ¿sabes cuál es?», sonrió la vecina. «Enfrentarse a sus golpes con la visera levantada y el corazón abierto. Vamos, come, come». María masticó obedientemente el bocadillo. Así y desayunaron en silencio. Diana tenía 82 años y en su juventud María vio sus fotos maravillosamente bien. Una belleza delgada y brillante, una especie de joven cierva. Era poetisa, deportista, miembro del Camp-Semel. Pero todas las perspectivas se arruinaron por un romance inapropiado con un hombre grande, que resultó estar casado. E insistió en que Diana se deshiciera de un pequeño problema. Después de eso ella nunca pudo tener hijos. Pero se casó con un viudo con 3 hijos. Luego murió su marido, que también era su mejor amigo, y los hijos se las arreglaron para que Diana les condonara su herencia y se mudara a una habitación de un piso comunitario, que ellos compraron para ella. Aquí vivió, como ella misma decía, remontándose en los recuerdos y despreciando la vanidad del presente. Sin embargo, Diana fue la única persona que a lo que le pasó a María, tomó con comprensión, y todo comenzó en lo que parecía el día más ordinario. María volvía tarde de su turno, y como de costumbre, se entretuvo un momento en la pequeña plaza cercana a su casa. De hecho, había pensado hacerlo por la mañana, pero se le había olvidado, así que ahora echaba 2 puñados de semillas en el comedero de pájaros. Volvió a ponerse los guantes y caminó por el sendero. El viento jugaba entre las copas de los árboles, que se iban adelgazando, y producía un ruido relajante, desgraciadamente ahogado por el estruendo de los coches que pasaban por la carretera. Las ramas de los árboles se balanceaban y la luz de la linterna más cercana en el juego de sombras parecía de algún modo irreal, un poco mágica, vertía un cálido chorro amarillo, tan contrastante con la negrura del asfalto mojado. María al principio lo tomó por un coágulo de sombras en los arbustos de este hombre, pero luego, cuando su visión captó puntos de luz del cuerpo abierto, se dio cuenta de lo que pasaba.
Cerca de los arbustos yacía en el suelo un tipo desconocido para ella. Y estaba vestido. Solo con unos pantalones cortos familiares y una camiseta. Los vaqueros, las botas y la ropa de abrigo ni siquiera estaban cerca. María hizo una mueca. Había que estar muy borracho. Pero un sentido de piedad, de compasión, no la dejó pasar. Es de noche, llegarán las primeras heladas del otoño. La chica se le acercó, se puso en cuclillas. «Hombre», le gritó, clavándole los dedos en el hombro. «Hombre, ¿estás enfermo? ¿Estás borracho?». Olfateó el olor a alcohol. No. En general, este hombre no le parecía un vagabundo por alguna razón. No es que hubiera visto tantos vagos en su vida. Pero, sí, trabajando en un hospital ya se había hecho algún retrato de estas personalidades. Mientras tanto, el desconocido en evidente mal estado se movió, gimió y abrió los ojos. «¿Qué te has tomado?». «Llamaré a una ambulancia». «Nada», con dificultad despegó los labios. «No he tomado nada. No bebo nada». «Ajá», canturreó, rebuscando en su bolso. «Me duele la cabeza». «Yo no. No me acuerdo». «¿Qué?». «Me desnudaron, lo recuerdo», se incorporó, brazos y piernas ridículamente largos y delgados. Pelo negro largo y ondulado. «¿Cómo te llamas?», preguntó María, que empezaba a pensar que aquel tipo era un poco desastre, en el sentido de que no era solo un vagabundo o un malviviente. «¿Dónde vives?». «Tony». «Creo que». «No me acuerdo». Echó la cabeza hacia atrás desde detrás de la espesura del parque y miró por las ventanas resplandecientes de un edificio de 9 plantas con paneles. «Aquí no. Tengo 3 pisos en mi casa». «Ya veo», suspiró María. «Iba a alguna parte. Y entonces, me caí. Y entonces, me golpearon y me lo quitaron todo», extendió las manos. Y parecía tan indefenso ahora, que hizo que a María le doliera el corazón. «Esto es lo que pasa, Tony. Tienes que ir a un orfanato. Las organizaciones benéficas tienen refugios para gente sin hogar. De hecho, es probablemente el lugar al que debes ir si estás en una situación difícil. ¿Y necesitas ver a un médico? En caso de que no lo recuerdes, probablemente tengas una herida en la cabeza y no vayas al refugio. Eso es». «Mala palabra», exclamó el chico y su cara se contorsionó con tal horror que María casi llora. ¿Cómo le había podido la vida a este pobre hombre? «Vamos», dijo decidida, levantándose. «¿A dónde?». El misterioso Tony también se levantó. Temblaba visiblemente. No era de extrañar con este tiempo. «El refugio está al otro lado de la ciudad», explicó María. «No tengo dinero para pagar un taxi, no tengo adelanto en el trabajo hasta mañana. Pero lo principal es que te abrigues ahora mismo, o cogerás una neumonía y una meningitis». En general, María no estaba segura de la última amenaza, pero le pareció que el nuevo conocido como un gorrión erizado de miedo no estaba dispuesto a moverse con ella, a pesar de que estaba casi desnudo y ahora podía desmayarse. Así que intentó persuadirle de todas las formas posibles. «Yo vivo aquí», le explicó María. «Tengo un piso comunitario. Todo es decente». «Gracias», respondió el tipo, y siguieron su camino. Afortunadamente, no se encontraron con nadie en la entrada. María abrió la puerta del apartamento, y Tony, que miraba sorprendido a su alrededor, como si fuera la primera vez que estaba en un apartamento, entró a continuación. «Mi habitación», le hizo pasar. «Pues toma», le tendió un bote de gel de ducha, le dio una toalla y unas zapatillas. «Métete en la ducha. Caliéntate, sal y te daré un poco de té». Y le miró de arriba a abajo. «Voy a ver qué puedo hacer con tu ropa». «Ion», María llamó a la puerta del fondo del pasillo donde vivía uno de sus vecinos, un chico joven. «Ion, ¿estás en casa?». Un momento después se abrió la puerta. «Hola», Ion sonrió. «¿Cómo está nuestra ardilla?», era su tradicional forma de dirigirse en broma,
a la que María estaba acostumbrada. Eran compañeros y él la apodaba Ardilla por su color de pelo rojo. Y hasta los 14 años, sus dientes delanteros sobresalían torcidos hacia adelante hasta que le pusieron ortodoncia. Crecieron, de hecho, juntos. Así que Sergei María lo percibía como si fuera un hermano. Solo que rara vez lo ve. El caso es que John vivía aquí con su abuelo, que daba clases en la universidad. Pero entonces su abuelo se enamoró de su abuela y se mudó con ella a un remoto pueblo del Volga. John volvió aquí cuando ya tenía 18 años e ingresó en la universidad, decidió hacerse geólogo como su abuelo. Y últimamente casi nunca estaba en casa de expedición. Pero ahora, afortunadamente, John estaba en casa. Ya ves, tal cosa, y María en un par de frases esbozó que aquí, recogió a un hombre aquí en la calle y necesita con urgencia al menos pantalones. Y una camiseta o una camisa, una chaqueta y zapatillas de deporte y calcetines. Porque necesita algo para ponerse fuera de casa. No hay problema, John asintió y se arregló las gafas que se le habían deslizado por la nariz. Ya encontraré algo. Tienes suerte, añadió desde el fondo de la habitación. Me voy mañana. Quizá hasta la primavera. Volvió con un montón de ropa y zapatos. Te los daré cuando vuelva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, John sonrió y se inclinó hacia ella. Bésame, María se rió y le besó en la mejilla. También era una broma vieja, pero muy poco practicada entre ellos. Ella podía besarle cuando se iba, cuando volvía, en las grandes fiestas. Sin embargo, nunca ninguno de los dos había tenido siquiera la idea de una relación romántica. ¿Por qué? Si pensaran seriamente en esta pregunta, podrían responder. ¿Qué simplemente sucedió? No y ya está. Se veían únicamente como amigos y buenos vecinos. María llamó al cuarto de baño y le entregó a Tony, que se asomó un momento, agradeciéndole que se cubriera con una toalla, la ropa y los calcetines que había conseguido. Mientras ella se ponía los zapatos en su habitación, mientras Tony se vestía, María corrió a la cocina y encendió la tetera. Llevó la tetera hirviendo a su habitación. Había galletas y queso para el té. Aunque no había mantequilla. Pero era suficiente para una merienda, creo. Y ya era tarde. Y mañana, antes de ir a trabajar, María pensaba llevar a Tony a algún albergue donde lo cuidaran. Tony se sentó en una silla, una de las dos que había en la habitación. María cogió la otra. Bebieron té, el chico ya no temblaba y parecía pensativo hasta el extremo. ¿Qué recuerdas?, preguntó María. No era una experta en psicología humana, pero por alguna razón le parecía que Tony estaba siendo sincero con ella ahora mismo. Se acordaba de ir en coche. Viajando en compañía de una mujer y algunas otras personas. Luego un desmayo. Se despertó en la estación de tren y no sabía qué había pasado. Solo quería vagar por algún sitio. Caminó. Hasta que se encontró en esa misma plaza. Y allí se le acercaron unos desconocidos y le preguntaron si tenía teléfono, porque necesitaban llamarle. Él dijo que no. No le creyeron y le pegaron. Le quitaron la ropa. Más restos. Tony frunció el ceño. Como imágenes del pasado. Sol y mar. Pasillos oscuros. Es raro, pero... siento... Es como si me doliera físicamente intentar recordar. Entonces no lo hagas, suspiró María. Ya se arreglará, iba a añadir que ya lo arreglarían mañana cuando él fuera al orfanato, pero llamaron a la puerta. Era John. Cortés, pero insistente, pedía hablar con el misterioso expósito. María podía entenderle, después de todo, un hombre extraño de la calle. Así que duermes en mi casa, dijo John con firmeza. No me malinterpretes. Necesitas un sitio donde apoyar la cabeza. El baño de señoras no es una opción. Por cierto, tengo un sofá. Tony asintió agradecido y se marchó. María empezó a prepararse para irse a la cama. A través de la puerta, oyó un par de frases de descontento. Los vecinos, los Kruchinin, se preguntaban a quién había traído John a su casa.
Pero luego todo quedó en silencio, la gente dormía. Por la mañana John, yendo a la estación, compartió con Tony maquinilla de afeitar y todavía entregó el chico 500 rublos. María preparó el desayuno. Tony solo fue al baño durante 5 minutos, miró en la cocina y se escondió en la habitación de nuevo. A María le recordaba a un animal asustado, cauteloso y que no entiende lo que está pasando y cómo seguir viviendo. Sin embargo, parece bastante natural para un hombre que perdió la memoria. María realmente quería creer que el tipo tiene familia y que pronto encontrara a sus parientes. «Buenos días, mademoiselle», saludó en broma a su Diana, que en este día, lo que era sorprendente, se levantó aún más temprano que María. Sin embargo, resultó que la anciana tenía una razón, ella y otros amantes de la poesía iban a una reunión creativa en un club de jubilados. Y allí se levantó de madrugada para aprenderse un poema. María le pidió disculpas por su invitada, pero Diana sacudió la cabeza y dijo que la amabilidad y la servicialidad son las cualidades humanas más naturales, así que no hay nada de qué avergonzarse. Y sabes, cariño, añadió pensativa la anciana. Hacía tiempo que no me encontraba con un acento italiano tan correcto. ¿Qué? María no entendía. ¿Qué, Tony? Diana sonrió. ¿No te has dado cuenta? Me saludó, tuvimos unas palabras. Tiene un ligero acento. Pero, créele a un hombre que conoció a muchos italianos en su época. Tal acento solo puede tener alguien que ha vivido en Italia durante mucho tiempo, en algún lugar cerca de Sicilia. Sí, eso es lo más. No sé, suspiró María. No parece un italiano. Excepto en apariencia. Oh, me callo. Diana sonrió. Por lo tanto, la charla de la anciana, no prestar atención, Marie nunca se había encontrado con un refugio para personas sin hogar en la realidad. Llamó a uno y le dijeron que, en principio, lo aceptarían, pero que ahora mismo tenían en cuarentena a uno de los residentes, que estaba enfermo de sarampión. Una llamada al otro la asustó porque le dijeron que aceptarían al pobre, pero no gratis, y gratis todo está lleno. Y luego, con mucho cuidado, empezaron a preguntarle si estaba solo. Y añadieron que aceptarían a Tony gratis, pero él tendría que ir a otra ciudad. No, no le dirían la dirección exacta, porque entonces no sería asunto suyo. María suspiró, ¿qué pasa? Estaba tan ocupada con las llamadas que llegó tarde al trabajo. Vamos, le dijo a Tony. Tengo una idea. El hospital donde trabajaba María tenía un gran parque en sus terrenos, pero estaba muy deteriorado. Pero recientemente lo habían renovado. Lo ideal habría sido resolverlo con la alta dirección, pero María acudió directamente a Michael. Michael llevaba 35 años trabajando en el hospital y era algo así como conserje jefe, zaboza, fontanero, electricista, jardinero, vigilante. En general, él era un gato de todos los oficios. Michael vivía en un apartamento en un edificio casi de emergencia, pero casi no todo el día pasó aquí, en el hospital. Con él y habló de su nuevo conocido María. Bueno, si el chico es inteligente, entonces significa que tan pronto como se restaura los documentos, será posible ponerlo en nuestro servicio de alguna manera. O tal vez va a trabajar en la subestación. Y también, ya sabes, tengo contactos en el vertedero de la ciudad, continuó Michael con importancia. Traigamos al chico aquí, dejando a Tony en manos de Michael. María se apresuró a ir al hospital, ya sabía que sería reprendida por la enfermera jefe. Lo seria. El día en el trabajo pasó volando rápidamente y agitado. Resultó que una enfermera no estaba de guardia, y la segunda enfermera se rompió algo y se lastimó gravemente, por lo que María tenía una carga adicional. Y entonces, cerca del final del turno, María salió al patio para ver cómo estaba Tony. Bueno, ¿qué puedo decir? Michael le dijo en confianza. Tu vago es, él es. Michael hizo un gesto con la mano. Te diré una cosa. Conocía todo tipo de científicos, académicos. ¿Y él, te diré, es más listo que ellos? Hablé con él, así, sobre margaritas. Y me dio, ya sabes, una conferencia entera. Hablaba latín, hablaba de variedades. Luego, sobre pinos. En general.
Tal vez era un botánico, ¿eh? Un estudiante. Michael se rascó la nuca. Luego, a la hora de comer, lo llevé a mi casa, bueno, a la portería, por así decirlo. María asintió. Sabía que en la habitación donde Michael debía guardar todas las cosas de la casa, había acondicionado un rincón para descansar con algo parecido a un somier y una mesa encorvada. Y él también. Le hablé de nuestra galería de arte. Bueno, para mí como pensionista visitarla es barato, así que le dije que yo voy allí. Así que él lo entiende y en el arte. Michael agitó la mano de nuevo. Tal vez usted tiene esto. Millonario o el hijo de un millonario que perdió la memoria, ¿eh? Muy listo e inteligente, dice que en Londres, en el museo, cuando vio un cuadro. Vale, interrumpió María de forma precipitada y no especialmente educada, como queriendo enfatizar que la conversación por hoy ha terminado. Ahora nos vamos, ¿vale? De acuerdo, Michael asintió. Tráelo tú, si acaso. Es un tipo listo. Y cuando decidas dónde vivir, entonces puedo ayudarte. Tengo conocidos, puedo alquilar una esquina a un hombre decente. Volvieron a casa en silencio. María se sintió disgustada. En primer lugar, hoy estaba muy ocupada en el trabajo y no llevó a Tony al albergue. Pero debería haberlo hecho. Parecía indefenso, asustado. Parecía imposible decirle, eres un adulto. Sí, has tenido una desgracia en tu vida y yo no te he tirado desnudo a la calle por la noche, te he acogido. Pero puedes arreglártelas tú solo. Ve al refugio. Restaura tus documentos. Consigue un trabajo. Recuerda. Consigue tratamiento. En general. Vive. No soy tu niñera. Y el problema era que ahora era una niñera para Tony. María se sentía a sí misma. ¿Quién es él? Acento, conocimiento, educación como si la hubiera. ¿Pero qué clase de hombre es? ¿Y por qué está pegado a ella como un perro callejero? Volvimos caminando en silencio. María solo le preguntó si se acordaba de algo. Tony contestó que las sobras vienen y eso es todo. Y ella bromeó torpemente diciendo que tal vez debería anunciarse en Inglaterra, si recordaba que estaba allí en algún museo. Por alguna razón Tony se sintió ofendido por la broma inofensiva. En el camino de vuelta María fue a la tienda para reponer la nevera, sobre todo porque era necesario alimentar no solo a sí misma, sino también a un hombre adulto. El apartamento comunal se encontró con un silencio inusual. Resultó que algunos vecinos, la familia había ido al pueblo a visitar a sus parientes e incluso sobre él, notificando, por así decirlo, otros habitantes del apartamento comunal, dejó una nota en el pasillo en la pared. El vecino geólogo también se había marchado por asuntos propios. Y solo desde la habitación donde vivía Diana llegaba el silencioso susurro del televisor. María puso el té y preparó rápidamente la cena. Intentó darle a Tony una tarea como pelar patatas, pero el chico casi se corta los dedos con el primer tubérculo, así que se limitó a ponerlo en un taburete y le dijo que esperara a la cena. María se quedó pensativa y resultó que esta vez el tipo tuvo que pasar la noche en su casa, porque el amable vecino, por supuesto, cerró con llave su habitación antes de marcharse. Pero a ella no le asustaba el hecho de pasar la noche durmiendo con él, ahora trataba a Tony en general, con extrema calma. Era tan natural como respirar saber que él no le haría daño. Sí, el tipo es raro. A primera vista, incluso podrías pensar que es estúpido. Pero luego resulta que es inteligente, culto, educado. Solo conmocionado al extremo por lo que le pasó, por el hecho de haber perdido la memoria. Cualquiera sería raro. Gracias, dijo Tony cuando entraron en su habitación. De nada, dijo María, que ya estaba sacando un juego extra de sábanas del armario para poner a su desafortunado huésped en el suelo. No, te lo agradezco mucho. Tony, de pie junto a la ventana, observaba la cinta de coches que se deslizaba por la carretera. ¿Cuándo todo? Cuando descubra quién soy y encuentre a mi familia. De alguna manera creo que estoy obligado a tener una. No te olvidaré. Te has vuelto cercano a mí. Eran palabras sencillas, ingenuas,
y en realidad Tony ya se lo había agradecido antes, más de una vez, pero por alguna razón conmovieron tanto a María que se quedó helada ante el armario. De repente, sintió su soledad con más intensidad que nunca. Sí, Diana y John la trataban bien, y había compañeros de trabajo con los que era amiga, pero esencialmente, estaba sola. Estaba acostumbrada a estar sola desde la muerte de su madre, y mientras vivió. María se dio cuenta de repente y más agudamente que nunca había pensado realmente en su futuro. Casarse, tener hijos. Era algo tan ordinario y natural para millones de personas, percibido por ellas, quizá, como un programa obligatorio de la vida en la Tierra, pero ¿por qué evitaba esos planes? ¿Por qué vivió como en un sueño todos estos años? ¿Qué le pasaba? Fue una conmoción, una especie de catarsis, y en ese momento María se dio cuenta de repente de que estaba diciendo todo esto en voz alta, derramando su alma delante de Tony. Él estaba de repente tan cerca que ella podía sentir su aliento caliente en su nuca. Sus fuertes palmas descendieron suavemente, protectoramente sobre las palmas de ella, y él dijo algo que hizo que María se perdiera completamente. Dijo simplemente: estoy contigo. No tengas miedo. No te dejaré. Y entonces ella, dándose la vuelta, se topó de repente con sus labios. No, después de un momento, se dio cuenta, primero alargó la mano para besarle. Y fue el primero, incómodo, sin embargo, lleno de un anhelo primario. Por favor, susurró mientras sus labios se separaban para poder respirar. Por favor, sus manos recorrían el cuerpo de él con una necesidad frenética de acercarse aún más, al mismo tiempo, con el terror de que él se apartara, se alejara y dijera que estaban cometiendo algún tipo de error. Si a Marya le dijeran ahora que un meteorito caería sobre ella en el instante siguiente por lo que quería, no dudaría en decir que así fuera. Solo que, se lo ruego, podría prolongarse el momento un poco más. No la apartó. Le devolvió el abrazo. No dijo que ninguno de los dos se había equivocado. Solo la apretó más y luego, en el olvido del amor, le susurró palabras en algún otro, incomprensibles para ella. La mañana que se avecinaba era como un fuego artificial de luz solar golpeando a través de las ventanas, trinos de pájaros entrando por la ventana abierta y el aire frío entrando en la habitación a través de ella. María saltó de la cama para cerrar las ventanas, y entonces, se dio la vuelta. Y todo lo que había pasado estaba cubierto por un tsunami. La chica se llevó la palma de la mano a la boca. Vergüenza, pánico, incomprensión. ¿Qué había hecho? Pero entonces llegó la respuesta: ¿qué había pasado? Es una adulta. Una mujer adulta e independiente. Y acaba de tener una intimidad con un hombre. Es una situación de la vida, ¿sabes? Solo que María no había planeado nada así, hasta que cedió a esta obsesión. Y ni siquiera había bebido nada perjudicial el día anterior, lo que podría, teóricamente, provocar semejante locura. Excepto té con azúcar. Pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Así que lo hizo todo ella misma. Ir tras Tony. ¿En quién la convierte eso? El tipo. Y sí, pensé, ¿tiene una amante ahí fuera, en la vida real, fuera de la amnesia? ¿Quizás incluso una joven esposa e hijos? ¿O qué había hecho? La madrugada avanzaba lenta pero inexorablemente hacia el día, y el despertar de la amante, las inevitables conversaciones sobre lo que había pasado, todo esto. María comprendió necesariamente que estas conversaciones serían. ¿Y qué decirle? Lo siento, sucedió, accidentalmente, pero se le olvida, porque yo no te amo, y en general, ir, querida, en el refugio. Buenos días, dijo un Tony despierto y sonrió. Por favor, no digas nada. María, que ya se había puesto algo de ropa, le tiró el armario al chico. Tony miró con desconfianza, pero luego, con las mejillas sonrojadas, asintió. En silencio, se vistió. Luego, igual de silenciosamente, se arreglaron y se sentaron en la cocina a desayunar. Sin embargo, dijo María, le preguntó si quería huevos revueltos, y también aclaró que estaba de acuerdo en que hoy Tony se puede determinar en el hospital, porque tiene amnesia, y esto sigue siendo grave.
Y también me pondré en contacto con los voluntarios y ellos ayudarán a buscar a sus familiares, dijo María y sonrió torpemente. Ella se levantó de la mesa para poner los platos sucios en el fregadero, pero no dio un paso. La agarró del brazo. Tenemos que hablar, dijo Tony seriamente. No lo hagas, le cortó la chica con tono suplicante. Lo que había entre nosotros. Me equivoqué, soltó María y sacó bruscamente la mano, se sacudió los dedos de él como si le quemaran, le dolieran. Pero... por favor, no quiero hablar de eso. No hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser, suspiró. No creo que necesite ir al hospital, como si accediera obedientemente a llevar el tema por otros derroteros, Tony asintió. A veces la amnesia puede deberse a una enfermedad grave o a un traumatismo, tenemos que entender qué te pasa, dijo María con paciencia. ¿Y qué se supone que tengo que decir ahí? Lo mismo que yo. Y para los voluntarios en general, lo mejor es que des todos los detalles que puedas, cualquier cosa que recuerdes. Probablemente ayudará. No te preocupes, intentó sonreír, ponerle de buen humor, que todo saldrá bien. Pero se dio cuenta de que, después de lo que había pasado anoche, no se le daba muy bien. Estarás en el mismo hospital donde trabajo. Te visitaré y no una vez al día. Tal vez hoy no. ¿Por qué? Tony se encogió de hombros y se miró las manos entrelazadas y tendidas sobre la mesa. Simplemente, entiende. No es muy conveniente que te quedes aquí. Tengo vecinos, es un piso comunitario. Ya veo, Tony asintió, y había algo no muy bueno en su voz, como si ya hubiera decidido por sí mismo cómo eran realmente las cosas y no hubiera manera de cambiar de opinión. Será mejor que no me quede más aquí. ¿Ya entiendo? ¿Qué entiendes? María estalló tras él y con él. Solo sé que lo que pasó entre nosotros fue real. Él estaba de nuevo a su lado y la miraba, era mucho más alto. No fue un sueño, María sonrió. Pero eso no significa nada. ¿Por qué? ¿Hay alguien más? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa? No, no tengo a alguien, pero es que... La chica agitó los brazos con impotencia, no sabía cómo explicar que no había planeado entregarse prácticamente a un desconocido, que le había salido espontáneamente y ahora estaba completamente confundida. Probablemente esperaré abajo, dijo Tony. Me sentaré en el banco. Hace buen tiempo. Pensaré. Quizá recuerde algo. María le dio la espalda al fregadero y no dijo nada. Abrió el grifo, empezó a fregar los platos y oyó el portazo de la puerta principal. Tony salió y realmente se sentó en un banco. El tipo se sentía aún peor que cuando se despertó en la calle. Ahora tenía un problema añadido en su vida. ¡Qué idiota! ¿Idiota? Un canino. Se culpaba a sí mismo por el hecho de que, como un animal, había cedido al impulso y respondido a la caricia de aquella chica dulce, amable, pura y brillante. Debería haberse detenido en un beso. Se sintió que María era completamente inexperta, que no sabía lo que hacía, cedió a sus emociones, inocente y viciosa al mismo tiempo. Buscaba calor, amor. Era tan natural. Excepto que él no es la persona adecuada para ello. Aunque solo sea porque no entiende quién es. Quizás ya está casado. Y hay una casa y una familia de 7. Y en general. Tony no sabía exactamente qué cualidades morales tenía un hombre en su vida anterior a la amnesia, pero de alguna manera le parecía que entre ellas no estaba la de arrastrar a la cama a chicas desconocidas, que claramente luego pueden arrepentirse de su impulsividad. Pensando en todo esto, el tipo observó a los gorriones revoloteando en un charco, calentados por el escaso sol. De alguna manera no prestó mucha atención al coche que frenaba cerca. Es él, solo cuando oyó las palabras, se dio la vuelta, frunció el ceño, mirando las caras de las personas que se le acercaban. 2 de ellos no le eran familiares, solo unos deportistas con trajes negros de negocios y caras serias como si fueran a un funeral, unos auriculares en las orejas. Pero el tercer hombre era como familiar. Y este reconocimiento fue como un golpe en la mente. La cabeza le dio vueltas,
Tony abrió la boca para decir algo muy importante a este hombre. Ya se había levantado del banco, se adelantó, terminada la vajilla, María se puso el abrigo, se calzó los zapatos, comprobó el contenido de su bolso. Luego se detuvo frente al espejo, se dio un par de pasadas con el cepillo del rímel y finalmente salió del apartamento. Bajó las escaleras y giró la cabeza, buscando a Tony. Tony, gritó, mirando a su alrededor. Pero el chico no estaba por ninguna parte. Había desaparecido, habían pasado 6 meses desde la desaparición de Tony. Y el mundo de María estaba patas arriba otra vez. Y más tarde, mirando hacia atrás, se sorprendió de lo fácil que había aceptado que Tony se hubiera ido. Y el hecho de que se fuera, decidiendo que ya tenía bastante de todo aquello, María no lo dudaba. Y se culpó a sí misma y, ¿qué, tonta, quería? Recogido algún vagabundo, traído a sí mismo, alimentado y alimentado, le dio ropa, se preocupaba por su salud. ¿Y si realmente tenía amnesia? ¿O era una manera tan original para favorecerse a sí mismo, para obligar a ayudar a través de la calidad de cualquier buen hombre piedad? Tony había desaparecido tan hábilmente justo antes de que pudiera haber ido a un hospital donde le hubieran ayudado. Tony había desaparecido tan convenientemente justo después de que se hubieran hecho insoportablemente cercanos, evitando así todas las preguntas y reclamaciones innecesarias por parte de ella. Aunque, pensó María, Dios sabe que ella no le habría exigido nada. Al fin y al cabo, en lo que había ocurrido, más allá de toda duda, solo estaba su, estúpida, culpa femenina de soledad. No intentó buscarle. Es decir, al principio corrió por la calle en un sentido, en otro, gritando Tony. Tony, pero luego volvió al banco y se quedó allí sentada un rato, mirando a los gorriones que se cepillaban las plumas en el charco y aceptando como un hecho que, de hecho, acababan de aprovecharse de ella en todos los sentidos. Y no había nadie a quien culpar más que a sí misma, y entonces se fue a trabajar. Y el día transcurrió como de costumbre, sin contar, por supuesto, con una reprimenda por llegar tarde y una pregunta de Michael de cómo se dice, ¿ahí, Andrew? Normal, supongo, dijo María. Se fue. Por los 4 costados. Y ahí se acabaron todas las explicaciones, por fin, María y Diana terminaron de desayunar. Me voy, cariño, le sonrió la vecina. Vas a la clínica, ¿verdad?, preguntó María, tras esperar una respuesta, se ofreció. Si quieres, te acompaño. No hace falta, Diana negó con la cabeza. No hace falta que me molestes a mí, que soy una anciana, o me dará pereza. No está lejos, caminaré despacio. Bueno, como quieras, suspiró María. Cuando la vecina se marchó, miró el reloj y ya era hora de ir a trabajar. Últimamente María se recordaba cada vez más a un pato gordo y torpe, caminar le resultaba incómodo y pesado, de vez en cuando tenía que darse un respiro y la chica pensaba con horror en lo que le ocurriría al final del curso. Pero si de repente se le apareciera algún mágico ejecutor de deseos y le ofreciera elegir entre las molestias físicas del embarazo o la molesta atención de los demás, sin duda preferiría aguantar lo primero y deshacerse de lo segundo. La cosa era que últimamente todos en fila metían las narices en la vida personal del coche. En el trabajo se preguntaban quién era el padre, ella no parecía estar viendo a nadie, ¿no? Y había rumores, que y casado él, y fue una conexión casual en el club. Un Michael con mucho tacto se mantuvo en silencio, pero parece que la mayoría de todos adivinado sobre el verdadero culpable de la situación de María, pero en la sala comunal de su casa, todos y cada uno sabía todo. Y fue simplemente terrible. Incluso John, con tanto tacto, se mostró no en el mejor lado. En general, cuando estaba en sus viajes de negocios, solía escribir textos, pero aquí llamó y regañó a María, como si fuera su hermana pequeña. Y lo que era especialmente embarazoso, le preguntó 100 veces, ¿y si era exactamente esta conexión voluntaria? María contestó que sí, y de hecho, añadió con lágrimas, ella había empezado primero. Entonces Juan dijo que, en principio, era terrible, pero no fatal y ella, ya que se había pasado prácticamente del plazo y había decidido marcharse, debía tener cuidado y cuidarse de verdad. María misma lo sabía muy bien, pero los vecinos en la persona de la familia no eran tan delicados.
la cabeza de ella Jimmy, por lo que solo más de una vez bromeó groseramente sobre el hecho de que aquí, lo que, resultan ser en una tranquila piscina de agua. Y parecía que María Modesta. Es una lástima, con una barriga que, dijo una vez, cuando llegó a casa una vez más borracho, y su esposa estaba ausente fue en una conferencia de padres y maestros en la escuela. De lo contrario, le ofrecería a divertirse. Jimmy sonrió y guiñó un ojo negro a María. Él, después de recibir su salario, fue por lo menos una semana borracho y con signos de peleas con los vecinos de varios otros apartamentos, de los cuales un pedazo gordo de este mismo salario borracho. No eres exigente, terminó Jimmy en voz baja. Eso es lo que la soledad hace a una mujer. Ya en el lanzamiento sin hogar. ¿Y por qué, cuando hay hombres más limpios, más decente? María temía por sí misma, pero entonces volvió la mujer de Jimmy. María decidió por sí misma que ahora sería más cuidadoso. Demasiado de cerca ahora entrecerró los ojos Jimmy. Incluso se podría pensar, aunque era repugnante de esto, que se siente atraído por las mujeres en una posición. Ese día, después de un desayuno conjunto con Diana, María estaba a punto de salir de la cocina e ir a trabajar para prepararse, como Cruchinin Jimmy de repente entró, o más bien cayó en. «Oh, hola», sonrió con una sonrisa áspera. María recordó que hoy su mujer había llevado a sus hijos, a los 3, a dar un paseo por el parque. Diana había ido a la clínica. Juan estaba en su expedición. Así que era de nuevo ese momento desafortunado, en el que se encontraba sola con un vecino de ojos turbios y grasientos. Por lo tanto, es necesario ahora solo para salir lo más cuidadosamente posible. En el pasillo y fuera, a trabajar. Y por la noche. Habrá otras personas en la sala común de nuevo. Y será un poco más tranquilo. Buenos días, dijo María y retrocedió hasta la ventana, porque el vecino se acercaba. Probablemente, pensó, necesitaba algo en el armario de la cocina. Pero no. Sus manos con las uñas amarillentas se posaron en el alféizar de la ventana y Jimmy básicamente acorraló a María. «Oh, vamos, no te vengas abajo. Sé qué clase de mujer eres cuando estás gorda, cachonda». «No entiendo». «¿De qué estás hablando?», murmuró María y apartó la cara del apestoso chorro de alcohol, y así sucedió que mirando accidentalmente por la ventana vislumbró una extraña estampa. A su casa se acercó una caravana de jeeps y el coche, de cabeza, se detuvo frente a su entrada. «A pepinillos, digo yo», sonrió el vecino y se relamió los labios curtidos. «¿Y sabes qué más?». «No lo entiendo», repitió María, y agarró la muñeca de la mano que la había alcanzado. No podía permitir que aquella abominación le tocara el vientre, pero la otra mano de su vecino estaba libre y extendió la suya. María sintió náuseas, el miedo la inundó, quería gritar, liberarse, huir. «Eres joven, eres jugosa», susurró Jimmy, con los ojos girándole ebrios. «No te haré daño», María pensó que estaba en una pesadilla. Pero el timbre de la puerta la sacó de repente de la pesadilla. Jimmy se sacudió, de alguna manera todo encorvado y casi siseó en voz alta, retrocedió lejos de María, le lanzó una mirada pegajosa y espinosa a su molde. «No hables de lo que hubo entre nosotros». María corrió hacia el pasillo como si su vida dependiera de ello. Seguramente, pensó, era Diana que había vuelto y se había olvidado algo en casa. O un aviso de correos. Aunque aparecieran los cobradores de la deuda que ella no podía pagar. «Déjalos». Cualquier cosa era mejor que estar aquí sola con Jimmy. María abrió la puerta y se congeló. Porque allí estaba Tony de pie en el umbral. Y sin embargo, era una persona completamente diferente. Su Tony estaba encorvado como un niño inseguro, este estaba de pie con los hombros erguidos y la barbilla levantada con orgullo. Este hombre tenía una barba corta y un bigote que le hacían parecer un mafioso italiano de alguna película. No iba vestido con harapos, ni con ropa descosida, sino con un traje de negocios a rayas azul oscuro bien ajustado, una camisa blanca como la nieve y una corbata del tono de los arándanos. Tony la miró sensible, interrogante, amable, abiertamente. En sus ojos había acero, amenaza, agresividad, burla, y poder. «Tony», dijo María con voz incolora, preguntó,
pero habría jurado por cualquier cosa que, a pesar del asombroso parecido, el hombre que tenía delante era diferente. Y no se equivocaba. No, el hombre del otro lado del umbral entrecerraba los ojos peligrosamente. ¿Así que esa es a quien el idiota de mi hermano había dejado embarazada? ¿Qué? María retrocedió. Se sintió asustada e insultada al mismo tiempo. Demasiados chistes verdes le habían gastado estos días. Demasiada gente preguntándole por qué se le había pasado el plazo si podía haberse librado de su pequeño problema. Demasiada gente le vaticinaba con desprecio e incluso regodeo su destino de madre soltera sin recursos. No lo entiendo. ¿Qué derecho tienes? Ay, ella no tuvo tiempo de terminar porque él la agarró del brazo, puso su garra alrededor de la frágil muñeca de la mujer y tiró de ella hacia él. ¿Crees que eres la única lista? ¿Crees que lo conseguirás? Aunque, en realidad has conseguido llegar mucho más lejos que los demás. ¿Qué? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué está pasando? No pretendía coger a nadie. ¿Y quién eres tú? Me llamo Marquis. Soy el hermano de Tony. ¿Y tú eres? Una chica que decidió que por una barriga sería la mujer de un millonario. María entornó los ojos y casi gritó, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué millonario? Pero no se saldrá con la suya. Mark sonrió o hizo una mueca. Chicos. Es lo acordado. María solo se dio cuenta ahora de que allí, a espaldas de la copia enfadada de Tony y sobre el andén había unos cuantos hombres más, cuyo tipo de aspecto les permitiría pasar sin juicio alguno por el papel de malos de una película de acción de Hollywood. Y ahora 3 de estos tipos sin ninguna invitación irrumpieron en el piso común y luego en la habitación de María. ¿A quién han venido a ver? Un Jimmy borracho se asomó por la cocina. ¿Por deudas, o qué? Cerrando la boca, Mark gruñó. Ya veo, Jimmy, borracho y con hipo, desapareció en la cocina y cerró la puerta tras de sí por si acaso. ¿Qué te permites? Déjate llevar. En la mente de María latían con pánico 2 deseos, resistirse desesperadamente a lo que estaba ocurriendo y, al mismo tiempo, comportarse tranquilamente, como un ratón, con la ingenua y tonta esperanza de que todo siguiera bien. «Te vienes con nosotros», dijo Mark con severidad. Mientras tanto, sus hombres habían vuelto de la habitación de María y la chica se dio cuenta de que parecían estar revisando sus cosas. «Nada, jefe», dijo uno de ellos. «¿Qué buscabais?» «Y deja eso ya. No sé nada de tu Tony. Se ha ido. Y no voy a ninguna parte contigo». «Lo harás», dijo Mark, y de repente cogió a la chica en brazos, y ella chilló y se tambaleó. Daba miedo estar en los brazos de ese gigante. Pero María también se dio cuenta de que la abrazaba con suavidad y comodidad. Qué acogedora puede ser una mujer embarazada en semejante posición. «Ahora, bájala. A mí. En el suelo», dijo María con severidad. A veces pensaba en su trabajo. Y una y otra vez llegaba a la conclusión de que, además de ayudar incondicionalmente a la gente, encontraba otra cosa útil. María aprendió a comunicarse con una variedad de personas diferentes, incluso no del todo adecuadas. Solo los alcohólicos valían la pena, y ella había trabajado una vez en el departamento de toxicología. Y ahora esta habilidad estaba siendo probada en directo con algún tipo oscuro, como el hermano de Tony, que no se parecía a su Tony más de lo que la tierra se parece al aire, y la luz a la oscuridad. «No sé lo que pasó ahí dentro», añadió María, cuando la volvieron a poner en posición vertical sobre sus propios pies. «Pero yo no intentaba cogerle ni meterle en el registro civil con el ombligo. Solo le ayudé cuando, por no sé qué razón, acabó en la calle sin memoria y...» «¿Qué?» El reflejo antiespejo de Tony tenía las cejas juntas. «¿Cómo que sin memoria?» «Tiene amnesia», explicó María, que cada minuto entendía menos. «Vaya, cuando volvió contigo ya se acordaba de todo». «Mi hermano». Tony, el hombre la miraba ahora con extrañeza. «Está en coma. Ahora está en coma».
¿Y cuándo desapareció? Quiero decir, se escapó. ¿Y cuándo lo encontraron? No tenía amnesia. No lo entiendo. Marie sentía que la habitación se quedaba sin aire y temía mucho por Tony. ¿Qué le pasó? ¿Cómo entró en coma? No lo sé, respondió su hermano, y su rostro perdió toda su severidad en un instante, y ahora parecía un niño, conmocionado y consternado por el problema que le había ocurrido a su propio hombre. Tony se fue un día. Nos peleamos. Tony se peleó con toda su familia. Lo busqué. Lo buscamos. Lo encontramos. ¿Y entonces? Se hirió y entró en coma. Se cayó. Y yo descubrí que la chica con la que tenía una aventura estaba embarazada. Así que decidí averiguar qué estaba pasando. Hay que caerse fuerte para tener un coma, dijo María. Se cayó por las escaleras. Marcos se frotó el puente de la nariz y suspiró ruidosamente. No entiendo en absoluto lo que ha pasado. Creo que mi hermano se ha vuelto loco. Yo también me voy a volver loca, dijo María, que quería despertarse ya, y cuando se despertó todo lo que había pasado era un sueño, preferiblemente sin conocer a Mark ni a su hermano. Ah, sí. Y a mí me gustaría no estar embarazada como un bonito bonus para volver a mi vida normal y pasada. ¿Podemos hablar en paz? Mark se estiró casi con lástima. Supongo que me informaron mal. Pensaba que tenías una aventura. Pero no sabía nada de su amnesia. Me dijeron que acababan de encontrarlo. ¿Sabes? María sonrió amargamente. Para un hombre de su estatus, tiene usted unos informadores muy extraños y engañosos. ¿Dónde contrataste a los detectives privados o a quien sea, en un pasadizo del metro? ¿Le pido disculpas? Mark extendió las manos. No te pareces en nada a Tony. María se apartó nerviosamente el flequillo de la frente, una costumbre que tenía cuando estaba nerviosa, en lugar de coger un par de invisibles y arreglarse el pelo revuelto. Tú, entraste en mi apartamento. Me exigiste que fuera a algún sitio contigo. Afirmaste que tenía una aventura con tu hermano, y lo único que hice fue recogerlo en la calle cuando estaba desnudo y golpeado. Nunca tuve la intención de tener una aventura con él. No funcionó como yo quería. No, levantó la mano y se secó las lágrimas con un sollozo. No quiero decir que tu hermano me obligara a nada. En absoluto. Es que... ¿Qué clase de día es este? Yo solo pasamos la noche, y luego a la mañana siguiente se había ido. Iba a... Una vez más, te pido disculpas, gruñó Mark con un oso frustrado. Resulta que las cosas no son en absoluto lo que yo creo. Te ruego que hablemos tranquilamente de todo, ¿de acuerdo? Si te parece bien, miró hacia la cocina, donde la silueta de Jimmy Cruchinin seguía oscureciéndose. Podemos hacerlo aquí no, pero... ¿Sabes qué? Suspiró María, que por fin dejó de sentirse como una astilla en un mar embravecido. Tengo que ir a trabajar. Al hospital. Allí hay gente esperando, y a los jefes, ya sabes, no les gustan las enfermeras vagas. ¿Y tus? Las conversaciones importantes pueden esperar. Sí, siento que Tony esté en coma, pero algo me dice que tienes dinero y que los mejores especialistas se están ocupando de él ahora, así que... No creo que hablar contigo vaya a cambiar nada. ¿Parece que te importa más mi hijo nonato que cualquier otra cosa? Bueno, por el bien de él y el mío, para que su madre no se quede en el paro, despedida por absentismo, me voy a trabajar ahora, hago un turno, acaba a las 9, y luego, si tanto lo necesitas. Vale, podemos hablar. Con estas palabras María recogió el abrigo y el bolso, se vistió, se echó una bufanda al cuello y volvió a mirar a Mark a los ojos. Y por cierto, por mucho que te disculpes, no puedes arreglar la primera impresión que tienes de ti, por mucho que lo intentes. Parece que estás acostumbrado a resolverlo todo por la fuerza bruta. ¿Y si quieres que hable contigo, y no que escriba una declaración sobre lo que has hecho aquí?
Entonces por favor piensa en cómo nos comunicaremos más adelante y no repitas los errores del pasado. Ahora déjame pasar. Mark dio un paso atrás al cruzar el umbral. Sus secuaces, como María llamaba a su escolta, también retrocedieron. La chica se dirigió al ascensor, lo llamó y bajó. Qué harta estaba de todo. Y qué inquietud, porque era como si su intuición se hubiera despertado y le dijera que a Tony le había pasado algo malo de verdad. Algo peor que un coma. Y en realidad, ella debería ser completamente indiferente a él, porque ellos acababan de pasar la noche juntos. Excepto que eso era imposible. Porque, para su desgracia y confusión, ya había empezado a sentir algo por aquel tipo. Y ahora María habría jurado que algo complicado, incomprensible y aterrador para ella acababa de empezar. Mark despidió a la chica con una mirada pensativa. Entonces se oyó un ruido sordo mientras el hombre gruñía con furia. Cogió el teléfono y marcó el número. ¿Cretinos? ¿Para qué pago dinero, Soy tu agencia en un ladrillo. ¿Qué asunto? Esa chica acaba de salvarlo. Mi hermano tenía amnesia, ¿qué tan difícil fue descubrirlo? ¿Qué demonios me vendiste? ¿Para qué te pagué 500 de los grandes? ¿Qué? ¿Tu gente cometió un pequeño error? ¿Esta es la mejor agencia de detectives de la ciudad? Ya no necesito tus servicios. Y te juro que todos tus clientes pasados, presentes y futuros sabrán de tu pésimo trabajo. Se acabó. Lo he dicho todo. Cuando terminó de hablar, Mark se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y se alisó nerviosamente el pelo, que se había peinado con esmero a primera hora de la mañana, pero que el viento había despeinado después. Olfateó y chilló con aprensión desde el apartamento vecino, que, incluso con las puertas cerradas, olía a chucrut y orina de animal. La abuela, un diente de león en una pequeña pensión, negándose a todo, se las arregló para mantener a unos pocos perros callejeros, que no fueron particularmente entrenados para pedir su negocio en la calle. Y aunque estuvieran adiestrados, la pobre Praskovia simplemente no tenía fuerzas para pasear con ellos. ¿Qué hacemos, jefe? Uno de los tipos se acercó a Mark. Llámame a otra agencia normal, murmuró él. Quiero saberlo todo sobre esta chica en 1 hora como máximo. Ahora. Vámonos. ¡Qué peste! ¿Cómo vive aquí? Pero la pregunta principal que atormentaba a Mark era por qué su hermano había perdido la memoria y por qué solo se enteraba ahora. María había leído una vez sobre un mol así. En situaciones extremas o simplemente muy difíciles de la vida, una persona pone en marcha algo así como un sistema de autoconservación para asegurarse de que la psique no se derrumba definitivamente. Y probablemente, pensó, era ella quien tenía ese fusible y lo activaba, porque, como si no se explicaba que se pasara la jornada laboral inmersa en preocupaciones prácticas, pensando en los pacientes, en lo que había que hacer, pero no en Tony y su hermano. Pero cuando el turno llegó a su fin, se sintió, como se suele decir, abrumada. María, ¿estás enferma?, le preguntó Catherine, una colega y mejor amiga a tiempo parcial desde la Facultad de Medicina. No, estoy bien, María sonrió débilmente, pero un momento después ya se estaba oliendo la nariz. ¿Por qué? Bueno, ¿habría alguien a quien mentir? Cualquiera menos Catherine. Las chicas se sentaron en la sala de lactancia y María, un poco confusa, pero aún así contó claramente todo lo que le había pasado por la mañana. Y la historia de fondo, por cierto, era Catherine generalmente conocido en todos los detalles, siendo, como se suele decir, átomos descompuesto. Excepto que en el momento de toda esta historia de fondo Catherine no estaba en la ciudad, estaba visitando a sus padres en el pueblo. Los problemas no eran grandes: padre automecánico, mano herida, la reparación del tractor, y María simplemente no quería cargar Catherine más y sus problemas. Y entonces, cuando le dijo a todo eso, Ido Besochok inmediatamente objeto de dumping, que es la noticia de su embarazo. Y fue Catherine, de hecho, la ayudó a reconciliarse con la idea de que era necesario, por supuesto, antes de preocuparse, y no creo que sea solo un ciclo interrumpido. Pero ahora, como ya es demasiado tarde, solo queda aceptar y amar a este bebé con todo el corazón. Aún querías tener hijos algún día, dijo Catherine. Pero no en las mismas condiciones,
se divorció María. ¿Qué le voy a dar a él o a ella? ¿Y entonces? Pensé que alguien, pero en todas estas fábulas sobre el hecho de que el niño de alguna manera por sí mismo se encuentra el dinero, no creo. Tienes razón, dijo Catherine con severidad. Los niños son una gran responsabilidad, dificultades y gastos. Pero también sé que en este momento usted está contraindicado para agriar. Tienes que aguantar. Y vivir bien pase lo que pase, ¿sabes? Es imposible, y ahora Catherine por segunda vez se sentó al lado de su mejor amiga, la cogió de la mano y la escuchó atentamente. No, sola no te dejaré ir, dijo decidida. ¿Te ha dejado su teléfono, este tío? No, María se dio cuenta de repente, sorprendida. ¿Crees que estará esperando bajo la puerta a que vuelva? Con lo que se convertirá por la forma en que lo has descrito, Catherine arrugó la nariz. Hombre tóxico, nada que decir. Pero lo sobrellevaremos, amiga. Por lo tanto, yo también me voy, el turno ha terminado. Pero pensé que ibas al gimnasio, al yoga. Todavía no me relajaré hasta que no averigüe lo que está pasando contigo, saludó Catherine. Venga ya. Tal vez nadie y usted no está vigilando, resultó que, efectivamente, Mark no vigilaba a María en su apartamento. Porque su espectacular caravana de jeeps aparcó cerca del hospital. No te metas en el coche, Catherine dio instrucciones. Nos comunicamos en un lugar lleno de gente. Usted lo dice, como si él es un maníaco, torpemente trató de calmar la atmósfera María. ¿Y quién sabe? Entrecerró los ojos amigo, Catalina era alegre, un poco desconfiado de la chica mundo. 4 hermanos mayores y 2 menores que ella, y su madre, padre y abuela paralítica, además de una bisabuela bastante vigorosa. Esos eran los que vivían en su casa rural ancestral. Sin embargo, 2 de sus hermanos mayores, como ella, estaban allí solo de vez en cuando, uno trabajaba por turnos en Kamchatka, el otro como soldador en obras de construcción. Así y mantuvo a la familia. En la medicina, Catherine fue a los dictados del alma simplemente desde la infancia quería tratar a la gente y, ¿por qué no una enfermera? No todo el mundo se convierte en académicos luminarias de la medicina en los hospitales de la vida cotidiana y otros hay gente importante sin la cual no se puede prescindir. Y también los fines de semana en la temporada cálida y sobre todo en sus vacaciones, Catherine se dedicó a su afición favorita de cultivo de flores y en silencio soñaba que un día, aunque ya a la jubilación, ella será capaz de criar una nueva variedad de rosas, que será admirado por todo el mundo. María. De la cabeza negro Jeep Caravana salió Marcos y se acercó a las chicas, en sus manos un ramo de flores. Caro a la vista y obscenamente exuberante. Pido disculpas de nuevo por esta mañana. En vez de disculparse, vamos a explicarnos mejor, Catherine se adelantó, eclipsando literalmente a su amiga, e incluso el ramo de flores destinado a ella lo interceptó con una mirada absolutamente indiferente ante tanta belleza. María es mi mejor amiga, somos como hermanas y no voy a permitir que nadie la ponga de los nervios, le engañe la cabeza, sobre todo ahora, que está en semejante situación. Así que si quieres hablar, habla, pero que sea con sinceridad y al grano. María abrió la boca, por alguna razón pensó que Mark se volvería loco por algo así, pero él se quedó inmóvil un momento. Como si estuviera evaluando la situación, como un perro de caza, decidiera quién tenía delante. Y luego asintió y aceptó. Y se ofreció a hablar en un lugar más cómodo que en la calle, concretamente en la cafetería más cercana. De acuerdo, contestó, un poco pensó Catalina y la mirada que tenía era tan de negocios y seria, que María hasta se hizo graciosa se puede pensar, son con ella personas tan importantes y ocupadas. Pero usted paga, agregó Catherine y María anuló alguna manera incómoda que resultó, sin embargo, después de haber a Ed, tosió inmediatamente porque su amigo, cubriendo el ramo desafortunado, muy sensible le dio un codazo en el lado del silencio, dicen, Mark asintió, dijo a sus hombres que se quedaran en sus coches y el trío se dirigió al café. La pequeña compañía se acomodó en la mesa más alejada, junto a la ventana que eligió Catherine. La camarera trajo el menú y de nuevo Catherine se pidió a sí misma y a su amiga un gran café glacé. Mark tomó un café solo. Resultó que la familia de Mark y Tony, es decir, sus bisabuelos,
se habían trasladado hacía tiempo a Italia porque tenían raíces nobles, y también porque el bisabuelo era comerciante, y en consecuencia, no podía seguir llevando el mismo modo de vida bajo el nuevo régimen soviético. En Italia, por supuesto, la primera vez también fue muy difícil, pero la habilidad para los negocios y el temperamento abierto pronto permitieron acostumbrarse y se instalaron donde vivían sus compatriotas. Y ya allí, en Sicilia, nació la abuela Isabel. Se casó con Antonio, el hijo de un hombre respetable, propietario de muchos viñedos, y a partir de ese momento todo el mundo empezó a creer que la familia Stones por fin se asentaba en la nueva tierra. En matrimonio con Antonio, Elizabeth tuvo 3 hijos, Cesare, Verónica y Alexander, nombres para los 2 herederos, por cierto, elegido por los bisabuelos. Alexander, a diferencia de sus otros parientes, y la familia, por cierto, se ha convertido en ese momento muy numerosos, que, sin embargo, para Sicilia no fue sorprendente. Alexander decidió abandonar la agricultura y dedicarse a las artes. Esta decisión no fue tomada a la ligera e incluso ayudó al mayor de los herederos de la familia a ingresar en la prestigiosa Universidad de Roma. Se suponía que Alexander se convertiría en un científico, pero él, después de haber adquirido un mar de conocimientos pertinentes, decidió dedicarse al comercio de antigüedades, y fue en esto tan exitoso que aumentó sólidamente la fortuna familiar. Y entonces Alejandro se enamoró, y aquí, por cierto, fue en contra de la opinión de su familia, que ya había recogido a su novia de una familia noble de Sicilia, que iba a convertirse en su buena esposa y una maravillosa ama de su casa. Pero Alexander era terco como 1000 burros y dijo que incluso puede negar por completo, pero se casará con Selena, modelo de belleza, con quien se reunió en una fiesta en Roma. La familia aceptó la condición y en la boda no faltó ninguno de los parientes. Por otra parte, el padre y otros familiares llevaron a cabo una amenaza por su parte y negó la joven pareja en el apoyo material. Y bloquearon, en sentido figurado, los canales a través de los cuales Alexander realizaba con éxito sus negocios. Su opinión no cambió ni siquiera el hecho de que la familia tuviera 2 hijos, Mark y Tony, mayor y menor con una diferencia de 3 años, y entonces este matrimonio empezó a desmoronarse. Selena no consiguió lo que esperaba y empezó a abusar del alcohol. A menudo se comportaba de forma inapropiada. Por ejemplo, una vez enloqueció y se llevó a los niños, se fue sin decirle a su marido a dónde. Y donde se fue, se emborrachó una vez más, acabó en la clínica, y los niños durante un tiempo estuvieron en el orfanato, donde los trataban fatal. Pero Alexander perdonó a su mujer y creyó que su amor la ayudaría a curarse. Alexander se quedó viudo con 2 hijos, Tony y Mark. Y por su bienestar, no tuvo más remedio que volver a casa, a Sicilia. La crianza de los chicos corrió a cargo de toda la gran familia que nunca habían conocido. Y entonces resultó que la moral y el carácter de los hermanos se fueron dividiendo cada vez más. Mark creció un tipo rápido y ruidoso, dijeron que es todo en su bisabuelo. Pero Tony, decían que se parecía demasiado a su padre. Y peor, demasiado parecido a su madre. Pero en general, parecía que la vida seguía e incluso con el tiempo entró en el curso normal. Los hermanos crecieron, se graduaron en la escuela e ingresaron en prestigiosas universidades y, además, la familia no les dio una elección especial muy elocuente. Fue el ejemplo de Alejandro. Así que los hermanos, tal y como se decidió en el consejo familiar, se fueron a estudiar al Reino Unido. Y entonces resultó que eran muy diferentes. Mark era partidario de continuar con el negocio familiar, estaba acostumbrado a vivir centrado principalmente en los intereses de su familia. Pero Tony, él estaba en las nubes. Quería dedicarse al negocio de las plantas. Su abuelo le escupió literalmente una vez, diciendo que tenían jardineros y que eran sirvientes, y que el ejemplo de su padre debía mostrar y demostrar al muchacho a que conducían los sueños idiotas. La relación entre los hermanos era cada vez más fría, pero Tony seguía haciendo caso a lo que Mark le decía. Y en algún momento comenzó a parecer que las cosas incluso mejoraban. Tony incluso tuvo un romance con una chica de ese, en sentido figurado, el círculo, que aprobó la familia Bianco. Era la hija de uno de los antiguos socios de negocios. Así que tiene una prometida, dijo María con voz incolora y apartó los ojos de Mark, mirando por la ventana fuera del café mientras un torrente de nieve húmeda y lluvia caía del cielo. Tony es un tipo muy confiado,
la voz de Mark adquirió una inesperada seriedad. Ha tenido aventuras, pero cada vez, por desgracia, ha sido con una mujer que buscaba la fortuna familiar. Pero al principio todo parecía ir bien. Entonces ya habíamos elegido una chica para él. Interesante, se estiró Catherine y sonrió a todas luces, no le penetraba ningún ánimo particularmente triste de esta conversación y en general se mantenía cautelosa como una fiera en emboscada. No, es realmente muy interesante. Que en pleno siglo XXI un hombre elija a una chica para su familia. Algún tipo de salvajismo, perdona mi vernáculo. ¿Y cómo fue? ¿Festejos para la novia, como para un rey? Creo que vivimos en mundos diferentes, replicó Mark con ironía. Así que no podemos entendernos. No, no hubo visionado. Y no importa cómo se conocieron. Pero sí, Tony consiguió una chica decente. Angélica Gray, su padre es de Estados Unidos y es uno de nuestros principales socios comerciales. Él era. Desafortunadamente, las cosas se pusieron un poco difíciles en su negocio y decidimos. En fin, parecía una unión conveniente para todos y... Salvajada, eso es y punto. Catherine se cruzó de brazos sobre el pecho, miraba fijamente a Mark y no reaccionó al hecho de que María la empujara con el pie por debajo de la mesa. Nada me hará cambiar de opinión. ¿Y qué pasó después?, se apresuró a preguntar María. Toda la historia es fascinante, pero no entiendo. ¿Cómo acabó Tony aquí? Mark negó con la cabeza y continuó su relato. En algún momento se decidió que Tony ya estaba harto de ser un teórico y necesitaba convertirse en un practicante, es decir, se le asignó la gestión de algunos de los asuntos de la familia. Angélica iba a ayudarle en ello, sobre todo porque estaba previsto que tras el matrimonio se produjera la fusión de una de las empresas propiedad de la familia Bianco con una de las empresas casi en quiebra de su padre. Sin embargo, de repente Mark empezó a notar que su hermano siempre andaba sombrío. Le preguntó qué le pasaba. Pero Tony guardaba silencio. Solo a veces, de repente, como si no pudiera soportarlo y se rompió y comenzó a hablar de lo cansado de todo, lo cansado que está cansado de que todo el mundo a su alrededor le dicen qué hacer. A veces, estas peleas entre los hermanos se hizo muy feroz, sobre todo recientemente. Por ejemplo, una vez Tony dijo que quería donar $500,000 para la preservación de los bosques en América del Sur y dijo que tenía derecho a hacerlo, porque gracias a su trabajo, de hecho, la familia recibe una parte importante de los beneficios, por lo que esta cantidad puede ser considerado su bono. Pero por supuesto, no se le permitió tal libertad. Y de repente un día Tony desapareció. Un día todos se preguntaron por qué no había bajado a desayunar al comedor común. Tony no estaba en su habitación. Acababa de dejar una nota diciendo que tenía algo muy importante que resolver y que marcaría una gran diferencia en el nombre de su familia. No le contó a nadie sus planes. Naturalmente, vinieron a buscarlo. Su familia y Angélica también. El padre de Tony sugirió que tal vez el tipo había decidido visitar la ciudad de donde eran sus antepasados, es decir, sus bisabuelos. Tony había tenido una vez una idea así. Entonces Mark se puso en contacto con un detective privado muy respetable y trató de hacer averiguaciones. Y de repente informó de que, sí, Tony vino realmente a esta ciudad y tuvo una aventura con una chica normal, una enfermera de un piso comunal. Pero... solo nos conocíamos desde hacía un par de días, se maravilló María. Suponía que le estaban siguiendo, pero... ¿de dónde saldría una aventura? No lo sé. Mark se frotó el puente de la nariz y suspiró cansado. Yo también estoy confundido. Parece que... para empezar, me dieron la información equivocada. Ajá, canturreó pensativa Catherine y frunció el ceño. ¿Y qué pasó después? Mark continuó su relato. Resultó que, tras conocerse la noticia, la prometida de Tony se dirigió inmediatamente a esta ciudad. Sucedió que Angélica pudo volar al instante, y Mark se retrasó un par de días por cuestiones de negocios, y apenas Mark se alegró de que hubieran encontrado a su hermano, inmediatamente Angélica le comunicó la terrible noticia de que cuando Tony ya había subido a un avión privado, que debía devolverlos a Italia, se cayó de repente. Y perdió el conocimiento, golpeándose la cabeza,
desde donde cayó en coma, ocurrió hace casi 6 meses. Al principio los médicos dijeron que las posibilidades son pequeñas, pero recientemente comenzó a dar esperanza de que Tony puede despertar. Y que incluso existe la posibilidad de que se recupere, aunque, por supuesto, estar en coma durante tanto tiempo es muy peligroso. Mark añadió que al principio pensó que su hermano solo se había vuelto loco temporalmente, que había tenido, por así decirlo, una rebelión juvenil tardía, pero de repente sintió curiosidad. ¿Y quién era la chica con la que tenía una aventura? Solo quería saber en términos generales cuál era la historia. Y llegó la noticia, la chica estaba embarazada. Mark confesó que al principio se había puesto furioso, pensando que María iba a dar a luz a un niño y chantajear a Tony para que se casara con ella o, al menos, le diera una generosa pensión. Pero ahora ya no estaba nada seguro de ello. Pero lo más chocante para él fueron sus palabras de que Tony, estaba aquí sin memoria. Porque el detective privado contratado por Mark lo presentaba todo de un modo completamente distinto. Digamos que el tipo acababa de llegar a la ciudad, se daba la gran vida, salía y tenía una extraña aventura. Realmente extraño, dijo Catherine. No fue así. Sabes, parece que tu detective privado. Estoy de acuerdo contigo, asintió Mark. ¿Es una locura? Sabes, durante el día. Quiero decir, mi gente ha estado reuniendo información. El dueño de esta agencia de detectives ha huido. Quiero decir, se ha ido y no hay contacto con él. Siento que él me ha engañado deliberadamente. Pero no entiendo por qué. Pensé que era una persona seria. Pero hoy recurrí a otro detective, justo después de conocerte. Mark miró a María. En realidad, no esperaba resultados tan pronto. Pero me dijo algo. Dijo que algo extraño ocurrió en el aeropuerto al que mi hermano voló entonces, huyendo de nuestra familia. Fue recibido por unas personas. Fue a algún lugar con ellos. Y luego le perdieron la pista. Sabes, creo que empiezo a entender algo, dijo Catherine, arrugando la nariz como hacía siempre que estaba sumida en profundos pensamientos. Amnesia. En teoría, podría haber sido inducida a propósito. ¿Cómo? Mark parpadeó confundido. Por desgracia, existen esas maneras, suspiró Catherine. Tal vez. Alguien necesitaba a tu hermano. ¿Olvidó algo? ¿Qué estaba perdido? Quiero decir. Usted simplemente no creo que leo demasiados detectives tabloide, yo no leo esas cosas. Al hablar, Catherine gesticuló enérgicamente con las manos. Pero usted dijo que su hermano iba a ocuparse de algo importante. Y de repente desapareció. Y perdió la memoria. ¿No le parece sospechoso? Mark estaba a punto de contestar, pero le interrumpió el timbre del teléfono. Disculpándose, cogió su smartphone. Atendió la llamada. Y entonces su cara cambió. ¿Está despierto? ¿Seguro que está bien? No, ahora no puedo. Yo lo haré. Ahora mismo, Mark terminó la llamada y miró a María con atención. Tony ha recuperado el conocimiento. Los médicos dicen que es increíble. Pero volvió en sí. Sus lecturas corporales son tales que es difícil de creer. Se despertó y... Él realmente no recuerda. ¿Quién es? Pero se acordó de ti. Pregunta por ti. Pero... María respiró profunda y convulsivamente. El médico que había observado su embarazo le había dicho que era imposible preocuparse. Ahora llegaba la sensación de que todo en su interior se había retorcido, encogido en un bulto por la ansiedad, y luego florecía una extraña sensación como si se hubiera abierto una flor estrafalaria, en la que se mezclaban la ansiedad, el miedo a averiguar la verdad sobre lo que había ocurrido entonces, porque Tony no le había dicho ni una palabra de despedida, y algo de esperanza. ¿Pero qué esperanza? Ni ella misma podía entenderlo. El teléfono de Mark volvió a sonar. El hombre entornó los ojos. Un momento, ahora no es de la clínica, pero también es muy importante. Me voy un momento, ¿vale?
dijo levantándose de la mesa. ¿Qué tal estás?, me preguntó Ekaterina con simpatía. ¿Le duele algo? ¿Podemos irnos? No, María negó con la cabeza obstinadamente. Quiero entender qué pasa aquí. ¿Has entendido algo? Solo que Tony tenía una prometida, y parece que ella lo interceptó cuando lo dejaste un minuto sin supervisión. Caterina agitó las manos. Bueno, y luego cayó en coma. Y ahora aquí de nuevo está bien. Y todo es muy emocionante, pero... Él sale, hombre no libre. Entonces... Lo sientes, pero... Lo sientes, pero... No es nuestro pájaro de vuelo, amigo. No toda la familia ver que... Es como una corte real medieval, hombre. Incluso si este tipo Tony hizo algo... Creo que lo más que puede esperar es una pensión alimenticia. Por lo demás, María, no te involucres con gente así. Tal vez incluso están allí en Italia como una familia de la mafia. Pero la pensión alimenticia decente es un tema. María estaba a punto de responder a su amiga que no todo es tan sencillo y que no puede, no quiere y no será tan fácil dejar de lado hasta que no se ocupará de todo finalmente, pero entonces Mark regresó, mientras que su expresión había sido de sorpresa y satisfacción tras la primera llamada, ahora era más bien de fastidio, preocupación y tensión. Tengo que irme a casa, dijo Mark. Pero tú tienes que venir conmigo. ¿Qué? Gritaron al mismo tiempo María y Catherine. ¿Estás loca? Catherine se retorció el dedo en la sien. ¿Por qué? No, lo entiendo todo. Pero todavía no entiendo nada. Esto es lo que hay, cariño. Bruscamente hacia adelante, Mark casi se encaró con Catherine, le cubrió la mano con la pata y bajó la voz. Sé que actué así la primera vez que conocí a tu amiga, es difícil disculparse, pero más te vale. Deja de abalanzarte, gatita. No haces más que cabrearme. Ja, replicó Catherine, con las mejillas encendidas al instante. Añadió significativamente y sacó la mano como si Mark estuviera ardiendo. Vale, intentaré no sacarte los ojos. Al menos durante los próximos 5 minutos. Trato hecho, asintió Mark, antes de volver a prestar toda su atención a Marie y explicarle su pensamiento. Resultaba que Mark había oído todo lo que María le había dicho y había empezado a suponer algo. Y ahora que tenía la confirmación de sus palabras sobre que Tony tenía amnesia, podía compartirlo todo con ella. Mark no entendía por qué querría hacerlo, pero no le cabía duda de que Angélica había ocultado los detalles del estado en que había encontrado a Tony por alguna razón, o dicho de otro modo, no había considerado oportuno decirle a nadie que el chico había perdido la memoria. Y eso le había llevado a otros pensamientos, pero el elemento principal que cambiaba fundamentalmente toda la situación actual era que acababa de recibir una llamada telefónica de una persona de confianza que se había quedado en Italia para gestionar todos los asuntos de Mark. Y este hombre descubrió algo interesante. La cosa era que el padre de Angélica tenía muchas deudas con gente peligrosa, en pocas palabras, con la mafia. Y la prometida de Tony, como de repente resultó que no era tan blanca y esponjosa y ya estando con Tony juntos, ella, resulta que tenía una aventura con Nacho, el hijo de un industrial. Además, resultó que Angélica le había rogado a Tony, incluso le había exigido que retirara grandes sumas de dinero de las cuentas de su familia, aparentemente para cubrir las deudas de su padre. En realidad, el dinero estaba destinado a ella y a su amante, y ahora, después de saber todo esto, Mark no tenía ninguna duda sobre varias cosas. En primer lugar, que debía proteger rápidamente a Tony de cualquier influencia de Angélica, que acudía todos los días a la clínica. En segundo lugar, tenía la intención de hablar con su hermano e intentar desenterrar, para empezar, al menos un poco de verdad sobre lo que había precedido a su fuga. Y en tercer lugar, ahora estaba convencido de que María debía ser protegida. Ella y su hijo no podían seguir como estaban. Pero no puedo. María se indignó. ¿Me estás sugiriendo que me largue y irme a Italia y... ¿Y entonces qué? Tony, la chica pensó que se iba a desmayar. Resultó que fue así. Tony la recordaba. Él quería verla.
Y ella quería lo mismo. Pero... Él no sabe que estoy embarazada, dijo María. No, pero se lo diré, dijo Mark. Claro que tendrá que esperar un poco. No tienes pasaporte, ¿verdad? No, respondió por su amiga Catherine. ¿Y cómo lo has adivinado? Y en general, ella tiene un crédito colgando. ¿Prohibir viajar con deudas? ¿Qué? Se volvió hacia María, que de nuevo pateó elocuentemente por debajo de la mesa. Estoy diciendo las cosas como son. Yo me ocuparé de todos los asuntos materiales, dijo Mark con seriedad. Y por supuesto, tienes que mudarte. Tu apartamento, lo siento. Voy a alquilar un lugar. Uno bueno. Y pagaré tu observación en la mejor clínica de la ciudad. Cuidaré de mi sobrino o sobrina. Por primera vez una sonrisa genuina y cálida apareció en el rostro de Mark. Y en cuanto el pasaporte esté listo. María, tienes que pensarlo seriamente, dijo Catherine. Estoy de acuerdo, replicó María apresuradamente. No por todo lo que prometes, pero... Simplemente estoy de acuerdo. Tony. Me preocupo por él. Y lo que dije antes. Solo pensé que me había dejado. Pero ahora... Lo que has dicho lo ha cambiado todo, y aunque ahora mismo había sobrepasado su propio orgullo, María seguía sintiendo y sabiendo que tomaba esa decisión no solo por su propio bien, sino mucho más por el bien del niño. ¿Por qué? Últimamente no se encontraba muy bien. Sería bueno descansar. Y no vivir estando embarazada en condiciones cuando los vecinos hacían borracheras y escándalos. Y en cuanto a todo lo demás poco claro en esta situación. ¿Qué? María de repente con confianza pensó que va a resolver los problemas a medida que vienen, pero en este momento ella debe aceptar todo como es y un poco ir con la corriente. Y también es muy importante, justo aquí es vital creer en lo mejor. Todavía se habla de todos los detalles de la próxima. Catherine insistió mucho en que no dejaría a su amiga y cuidaría de ella. Y, literalmente, al día siguiente María fue capaz de mover. Marcos alquiló para ella un acogedor apartamento con todo lo necesario en un complejo residencial de élite. ¿Y entonces? Tras someterse a un examen en una clínica privada, María también habló con sus jefes de que, aunque aún quedaba tiempo antes de su maternidad, iba a coger la baja laboral. Durante las siguientes semanas la vida de María fue un poco como un sueño, hacía muchas cosas, pero no hacía casi nada y le parecía que todos sus pensamientos estaban ocupados con un solo Tony. ¿Y si no era él? Entonces pensó en su bebé. ¿Cómo cambiaría su vida cuando él naciera? A veces temía que esa familia, Tony Bianco y sus parientes, de repente necesitaran a su hijo. ¿Y si querían llevárselo? Al fin y al cabo, ella no es más que una humilde madre soltera, mientras que ellos son sin duda inmensamente poderosos. Pero, cediendo al miedo durante un breve espacio de tiempo, María se prohibió inmediatamente pensar en cosas tan malas. Y se convenció a sí misma de que todo iría bien. Ella habría sido bastante difícil, si no fuera por Catherine amigo, sin embargo y giró ardilla ocupado en la rueda, pero encontró tiempo para entonces en la clínica para acompañarla, o simplemente visitar y entretener un poco de conversación. Y entonces, de alguna manera inesperada llegó el momento en que las manos de María era un pasaporte, y Marcos de nuevo voló a acompañarla. Y trajo consigo a un médico que se presentó como Alexander, un especialista muy cualificado, propietario de una red de clínicas de salud reproductiva en Europa. En general, Mark le aseguró a la chica que este médico era el mejor y que él se ocuparía de ella. María estaría más tranquila si su antigua doctora Elizabeth estuviera con ella en lugar de este americano de fríos ojos azul hielo y sonrisa tan educada que parecía estar pegada a él, pero ¿qué podía hacer? No dejes de llamarme, todos los días. Su mejor amiga la abrazó con fuerza mientras se encontraban en el aeropuerto. No te pierdas, añadió Catherine con una sonrisa tensa, con lágrimas brillando en sus ojos. No me perderé, respondió María, y luego subieron al jet privado. Naturalmente, aquí se podía admirar el lujo del interior con muebles tapizados en cuero crema, ramos de orquídeas vivas,
el hecho de que sirvieran caviar negro en tarros de oro y frutas tropicales. Pero pensamientos y sentimientos, todas las vivencias de María estaban ahora entregadas a otra cosa. Agradeció a Mark el hecho de que no interfiriera en ninguna conversación personal y la dejara sumergirse en sí misma. Y había algo en lo que pensar. Al menos sobre las pocas, breves y extrañas conversaciones que había tenido con Tony en las últimas semanas. Tony la llamó, ella no lo llamó, era una enferma, no quería molestarlo en el momento menos oportuno. Tony le dijo que la echaba mucho de menos y que tenía tanto que contarle. Pero en persona. Y Mark le dijo que María esperaba un bebé. Y Tony dijo que era lo mejor que le podía pasar. Y volvió a añadir que tendrían que hablar. No, María no se hacía ilusiones, el chico estaba enamorado de ella y ahora se casarían y formarían una familia feliz. Ella admitía la posibilidad de que lo estuviera. Bueno, como una especie de padre de fin de semana. Y el matrimonio concluirá, según lo deseado por sus familiares, con alguna persona adecuada a su estatus. Noticias sobre Angélica, por cierto, Mark no informó. Más precisamente, dijo que mientras María ciertamente no tienen que preocuparse por ello, no es su preocupación. Y era incomprensible porque, de hecho, esta persona tenía una relación muy directa con ella. Pero la chica decidió que, en principio, pronto ella misma lo aclararía todo personalmente. La huida parecía interminable. Pero al final se acabó. Resultó que el avión privado tenía una mini habitación con una cama muy cómoda. Y cuando María se despertó, le ofrecieron un té de hierbas relajante, y el Dr. Rain también se ofreció a darle un masaje especial en la parte baja de la espalda para que no le doliera, pero ella se negó porque no era suficiente. Y entonces por fin fue posible bajar del avión. Desde el pequeño aeropuerto privado salieron en un lujoso coche deportivo descapotable. El coche se dirigió a lo largo de la sinuosa carretera de montaña, desde donde se abría una vista vertiginosamente hermosa del mar. La clínica privada, donde estaba Tony, parecía más bien una mansión de alguna película, que se alza rodeada de un pintoresco jardín. El corazón de María latía rápidamente cuando entró en la clínica. Mark la llevó del brazo, pero se quedó atrás un paso cuando finalmente entró en la habitación. Tony, la chica no pudo contener un emocionado llanto al ver a aquel por el que tenía que admitir que sentía algo hermoso y profundo. María, le tendió los brazos, pero, estaba sentado en la cama. Dicen que empezaré a andar dentro de otros 6 meses, sonrió Tony. Algo en mi columna está muy dañado. Puedo ponerme de pie, pero me lo prohíben hasta la operación. María, no pasa nada. No pasa nada. Sus dedos se entrelazaron. Ella se puso a su lado y le pareció que el mundo entero se llenaba de una luz y un calor especiales por el hecho de que ahora se estaban tocando palma con palma. Gracias, Mark, dijo Tony a su hermano, que por fin había entrado en la habitación. María, debes estar cansada. Lo haremos más tarde. No. La muchacha sacudió la cabeza con decisión, y luego se dejó caer resueltamente en la silla que estaba junto a la cama del paciente. Tengo demasiadas preguntas. Y hasta adivino cuáles son. Tony asintió y sonrió, pero había una profunda tristeza en sus ojos. ¿Entonces? Bueno, probablemente hasta tenga razón en cierto modo. Habla de todo ahora. A menos que estés muy cansado del camino. Solo quiero entender por fin, darle sentido a lo que está pasando, exclamó María. El hermano Tony se quedó con las manos cruzadas sobre el pecho y miró pensativo a la pareja. Sabía que era posible, necesario y hora de hablar de muchas cosas. Quería decírtelo yo mismo, personalmente. Tony apretó suavemente los dedos de la chica. Empecé a recordar, y habló. Resultó que entonces se fue de casa no solo porque discutió con sus parientes, la razón era realmente seria. Tony se dio cuenta de que Angélica le engañaba, que quería quedarse con su dinero. Pero sus planes no estaban lejos. Ella quería convencerle de que vaciara las cuentas de la familia, prometiéndole que empezarían una nueva vida juntos. Ella realmente lo deseaba, pero no con Tony a su lado, sino con ese tipo llamado Nacho, pero a Tony eso no le importaba mucho. Adivinó sobre la infidelidad de su prometida. Estaba preocupado por otro problema.
Resultaba que su abuelo había cometido graves errores en la gestión de sus finanzas, que sus propios gestores querían inculparle. Tony estaba reuniendo pruebas de ello. Sabía que cuando revelara la verdad a su abuelo habría grandes cambios en la familia, en sus negocios, y antes de armar todo este lío, Tony decidió ir al pueblo donde una vez vivieron sus antepasados, quería tocar la historia de su familia. Pero no sabía que le estaban siguiendo. En el aeropuerto le esperaba gente enviada por un hombre llamado Gabriel Mancini, un pez gordo de la oficina central de la empresa familiar Bianco. Le dijo a sus hombres que asustaran al tipo. Tony pensó que solo estaba preocupado por el. Amigos de Italia lo siguieron, él conocía a estas personas y por lo tanto sin miedo aceptó su oferta de acompañarlo en el viaje. Y entonces algo salió mal, al parecer, comenzaron a poner demasiada presión sobre Tony, insinuando cómo se equivoca. Tuvieron un conflicto y el chico se golpeó la cabeza por primera vez. Y esas personas, al darse cuenta de que por su culpa el heredero de semejante apellido se había quedado amnésico, lo abandonaron a su suerte y decidieron esconderse de la teórica venganza de la familia Bianco en México. Angélica estaba realmente buscando a su prometido, esperaba convencer a Tony de que es una gran opción coger el dinero de la familia, partirlo por la mitad y huir al fin del mundo, sin sentirse ya dependiente de los parientes. Y entonces se enteró de que su prometido había perdido la memoria. Angélica decidió que era muy conveniente volver con Tony a Italia y allí, después de retenerlo unos días en su mansión, convencerlo de que estaban enamorados, y de que sus parientes eran unos malvados intrigantes que no les permitían estar juntos. Angélica esperaba que, bajo su influencia, él siguiera llevando a cabo el plan original, es decir, retirar dinero para ella. Por eso Angélica habló con un detective privado y le pagó un extra para que le diera a Mark información incompleta e incorrecta sobre su hermano. Pero no todo salió según lo previsto. Tony dijo que tenía que quedarse en la ciudad por un caso importante, cuando faltaban unos 5 minutos para que saliera el avión. Corrió por la rampa, tropezó, se golpeó la cabeza. Aparentemente, una lesión se superpuso a otra. Al principio no entró en coma, pero tenía mucho sueño y se quejaba de que la cabeza le daba vueltas. Angélica, por supuesto, se apresuró a volar lejos, ella necesitaba a Tony, ella no quería oír hablar del hecho de que él tiene aquí, ya ves lo que una novia se quedó. Angélica hábilmente tejió su red, se aman. Y entonces, ya en el avión, a muchos kilómetros sobre el suelo, Tony se puso muy mal y perdió el sentido. Y mientras él estaba en coma, Angélica, por supuesto, no tuvo la oportunidad de hacer nada. Y entonces volvió en sí. Los médicos se asombraron de lo rápido que recuperó no solo el cuerpo, sino también la mente. Cuando Mark volvió con su hermano, le preguntó qué hacer con esta Angélica, que resultó ser tan traidora. Tony dijo que ya se habían explicado y que perdona a su exprometida. Al fin y al cabo, Angélica no entró en su familia por buena voluntad, sino porque fue presionada por su padre, que estaba dispuesto a vender a su hija con tal de saldar sus deudas. Así que Tony le pidió a su hermano, ya que Mark tenía mucho más dinero que él, que ayudara a Angélica, como ellos la llaman, a salir de este gran juego familiar. Angélica dejó Italia con Nacho. Se fueron a algún lugar de Oriente, a Japón, pero luego, al parecer, se separaron. Tony también compartió con su hermano todo lo que había aprendido sobre la traición del representante de su abuelo. Y como Tony estaba temporalmente muy débil, Mark hizo todo lo posible para que el cabeza de familia supiera la verdad, para salvar el capital de su familia. Así se resolvieron los principales problemas del último tiempo, que ocupaban a los hermanos y ahora. Tengo algo muy importante que decirte, dijo Tony. Mark salió de la habitación, que por cierto era más bien una habitación de un hotel de lujo, y María y Tony se quedaron solos. Oh, espera, sonrió la chica. Me has contado tantas cosas. Es que la cabeza me da vueltas. Como una película contada de nuevo. No, de verdad. Ni siquiera puedo creerlo. Ya no importa, dijo Tony. Quiero que hablemos de nosotros. ¿De nosotros?, preguntó María emocionada y su corazón empezó a latir deprisa. Creo que ahora sería un buen momento para eso, sonrió Tony, y en unos instantes tuvo una caja de terciopelo en las manos, y en ella había un anillo con un brillante diamante.
Ojalá pudiera proponértelo románticamente, dijo Tony. Pero... no puedo evitarlo. María. María, ¿quieres ser mi esposa? La chica le miró asombrada, incrédula, estupefacta. Era algo mucho más que el sueño más atrevido hecho realidad. Era algo que cambiaba su mundo, simplemente giraba todo el universo a su alrededor para María. Casarse con Tony, el chico con el que el destino la había unido accidentalmente. Y con quien tendría un hijo muy pronto. Sí, dijo ella, las manos de Tony temblaron un poco, pero consiguió ponerle el anillo en el dedo. Oh, pero oí. Las mejillas de María se llenaron de color. Pero tu familia. No me importa, dijo Tony. Aunque tenga que luchar con todos ellos el resto de mi vida, no renunciaré a ti. Pero no tendré que. Sabes, es extraño, pero parece que después de lo que me pasó, me tratan diferente. Es extraño, ¿verdad? En absoluto, sonrió María. Simplemente se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de perderte. Quizá eso fue lo que les ayudó a ver lo equivocados que estaban. Mi abuela y todos los demás quieren conocerte. ¡Ay! María se tapó la boca con la palma de la mano. Ahora no, la tranquilizó Tony. Pero pronto. Y entonces, en cuanto pueda al menos mantenerme firme sin tambalearme. ¿Tendremos una boda? La más bonita, la que siempre has soñado. Nunca he soñado con tener mi propia boda, confesó María. Entonces es hora de empezar, tendrás tiempo para todo. ¿Y ahora? ¿Puedo besarte? María dijo que sí, a su debido tiempo nació un niño, al que decidieron llamar Víctor Cesare Bianco. Y al probarse el vestido de novia, María se alegró de lo rápido que había conseguido ponerse en forma tras el parto. Fue una boda preciosa. En opinión de María, incluso demasiado lujosa y concurrida. Pero por lo demás era imposible, claro. Pero girando en la nueva sociedad, donde ahora iba a vivir, era un poco más fácil porque la boda voló amigos Catherine y John. Catalina, por cierto, como un poco parecía a Marie, algo así como un romance con Mark. Él era, por supuesto, un hombre de carácter complejo, pero parecía a Marie que son muy adecuados el uno para el otro. Naturalmente, ahora era imposible pensar en trabajar como enfermera. Tony decía generalmente que su mujer nunca podría trabajar. Pero María dijo tímidamente que siempre había soñado con ser médico y él dijo que, por supuesto, no le importaba que ella consiguiera tal profesión en alguna universidad mejor. Y María tampoco se olvidó de sus viejos conocidos y aprovechando las grandes oportunidades que se le abrían, ayudó a mejorar la vida de Miguel, Diana y una vecina junto con sus perros mascota,